Vamos a analizar, y con Alfredo Serrano, que la última vez que estuvo acá daba 9 puntos de diferencia. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Bueno, ¿y qué explicación le dan a esta contundente victoria del Frente de Todos? Creo que hay una mayoría de argentinas, argentinos que le dan la espalda a Macri y además había consenso, había un consenso. Macri logra un gran consenso en la Argentina, que es que toda la ciudadanía no quiere más este modelo económico. Daba igual quién fuera el votante. Incluso hasta sus propios votantes no querían de ninguna de las maneras tener realmente que soportar más tiempo de las políticas económicas de Macri. Medimos mucho, preguntamos esto de cuál es su situación económica familiar en el último mes. Y claro, cuando un 83%, 8 de cada 10, te está diciendo que la situación en el último mes en la familia o se ha empeorado o sigue igual de mal, es porque realmente hay una gran mayoría de la ciudadanía argentina que le está dando la espalda. Creo que además muchas de las encuestas forzaron a un clima de achicar la brecha, de como todo fuera similar, cuando uno percibía realmente que el clima electoral, mayoritariamente en sensaciones, en atributos, el atributo que aquí dije, que a Macri lo ven como ineficaz, o que la evaluación de su gestión era muy negativa en cualquiera de las áreas posibles. Yo creo que la seriedad de una encuesta es ir más allá de la intención de voto y poder observar cuál es el clima electoral, el clima político, en la mayoría de las variables que afecta a la ciudadanía en la calle. Hoy en día ya no hablamos de encuesta, afortunadamente, son resultados ya irrefutables, y se observa cómo, y eso sí que yo creo que hay claridad, es que le ponen punto y final a la gestión de Macri, y sobre todo porque además Macri estaba muy alejado de como tú creo que has dicho durante mucho tiempo, de la realidad. Creo que hoy en día se demuestran que ni mercados ni FMI votan, que además... Bueno, fíjate, Alfredo, que la palabra más mencionada por Macri en estas últimas horas es mercado y el mundo. El mundo, mercado, y se olvidó de la sociedad. Se olvidaba de lo que le pasaba a la gente en la calle, en su casa, en el barrio, y esto cuando al final la gente va a votar, vota por una cuestión de lo que se le llama la teoría del metro cuadrado, que es en el fondo lo que le afecta directamente, y no sabe nadie lo que es mercado. Yo si le preguntara a mi mamá qué es el mercado, seguramente el mercado es donde van a comprar el pescado o la carne. Exactamente. No es otra concepción que esa. ¿Viste hoy la conferencia de prensa del presidente? Sí, Macri creo que sigue hablándole con un error que nosotros detectamos a los suyos. Yo creo que la campaña prepaso se centró en hablarle a los suyos y sigue hablándole a los suyos. Es muy interesante porque cree él que hablándole a los suyos puede aumentar. Y nosotros ya lo veíamos con mucha claridad, su techo electoral es este. Ese es su núcleo duro de votantes, ideologizados que le van a aceptar absolutamente todo, salvo que no están pasándola bien en materia económica. Ya no tiene otra posibilidad de hacer ningún tipo de malabarismo comunicacional, ni puede mirar atrás, porque realmente decir, hablando de pesada herencia, que se tuvo mucho tiempo hablando de esto, ahora habla de mercados. Ahora, ¿cómo entendés vos esto de un presidente? Se entiende de la lógica de la ira y de la frustración contenida que tiene el presidente, que hoy se le notaba, que se le viene notando desde los últimos días, pero un presidente que no ofrece ninguna alternativa y que le echa la culpa a la sociedad de que a él le fue mal. Hacía mucho tiempo yo que en ninguna democracia, ni latinoamericana ni europea, veía a un presidente directamente decirle a los votantes, ustedes no han decidido correctamente. Y eso es fruto fundamentalmente de la lejanía que tiene de la sociedad. Él sigue pensando realmente que lleva razón. Yo creo que la respuesta que le hace a Vargas Llosa histórica, de decir cómo hay que hacer hacia adelante. Digo histórica porque se muestra el Macri menos coacheado. Es el Macri de verdad, que era el Macri de hoy. Un Macri incómodo, desconcertado, que además no sabe realmente cuáles son los argumentos a construir, y que yo creo que además o se dejó engañar, y yo creo que son las dos cosas, y estuvo engañado, porque claro, le decían que iba a empatar, y cuando una persona se levanta el día de la verdad y observa que hay 16 puntos de diferencia, que con honestidad te digo, Gustavo, hemos mirado bien cómo las encuestas iban evolucionando y es imposible que una encuesta profesional, en serio, pudiera decir que había un empate técnico. Uno se puede equivocar por un más menos, pero decir que hay empate técnico o que incluso Macri podía ganar como instalaron o en provincia de Buenos Aires o en Nación, es que realmente uno observa que había demasiada... Bueno, era tratar de manipular a la opinión pública en un mensaje mentiroso que los medios oficialistas y el gobierno han tenido estos 3 años y medio y que ahora queda al desnudo. Y de hecho es que era imposible que los votantes no macristas se fueran a votar a Macri, porque ideológicamente no están en la misma onda. Si uno preguntaba por Mercosur y Unión Europea, la gente te decía, no, esto es malo para la Argentina, salvo los votantes de Macri. Si uno le preguntaba por el tema de gatillo fácil, salvo los votantes de Macri. Es decir, el votante de Macri tiene un perfil muy diferente a la mayoría de la ciudadanía argentina. Alfredo, ¿y puede aumentar más de paso a octubre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? El techo electoral nuestro, de hecho, era 50%, y la
así lo publicamos hace 14 días, porque creemos realmente que la Fórmula Fernández hace una cosa muy interesante, que es lo virtuoso de la huella, de la secuela del kirchnerismo, más una persona que genera algo nuevo, un proyecto diferente. En los atributos se veía, la principal forma de entender a los argentinos con Alberto Fernández es ilusión. En cambio Macri, ineficacia. Y yo creo que la forma errática en la cual ya ha entrado hace tiempo el oficialismo, es que por eso creo mucho en las dinámicas, en las tendencias, en la perspectiva de las cosas. Es muy difícil que de un día a otro, con una varita mágica, con el populismo cambiario, de repente le cambie el sentido común a la mayoría en la calle. Claro. Arnaldo, Sí. buenas tardes. ¿Qué tal? Arnaldo, ¿Cómo va? gracias por estar. Gracias. Primero, una reflexión sobre la operación burda del viernes y lo de hoy, y este Macri diciendo, miren los mercados, porque no votaron a mí, miren lo que pasa. Bueno, yo creo que lo del viernes y la situación de hoy se espejan cóncavo y convexo, ¿no? Por un lado, el viernes es una operación conducida por el gobierno, empezó el día jueves con una conferencia del ministro de Economía con los inversores en Nueva York, siguió el día viernes y llegamos a un resultado de manejo discrecional, arbitrario, con relación a la forma que se expresaron las distintas colocaciones, y se produjo una suerte de mini burbuja transitoria por el día que fue utilizado exclusivamente para dar la idea de que había una confianza sobre el candidato presidencial oficialista con relación a la oposición, y que los mercados estaban apoyando al candidato. Yo creo que detrás de eso había un poco lo que señalaste recién, una marca que ya los encuestadores finos estaban dando números abultados. Bueno, en tu caso, hay otras encuestas que dieron también, el comité de campaña se manejaban datos también de que había... Y yo creo que hay un hecho que hay que mirar con cuidado, digamos, que eso el macrismo no lo tomó en consideración. Hubo un crecimiento muy importante a partir de la profundización del discurso, en el sentido de cuando se disparó el debate sobre las LELICs. Claro. Hay un segundo hito que marca Rosario, que para mí es un hecho apoteósico, es un cambio muy importante en la forma de entender la política y el vínculo con los electores. Es una idea nacional, la gente movilizándose, autoconvocándose, la bandera, digo, son hechos que cambiaron. Y creo que ahí el gobierno llegó muy tarde y quiso generar un hecho, en este caso de mercado, que es la peor respuesta que le puedes hacer a gente que está excluida, y vino el efecto del día viernes. El del día de hoy es la consecuencia despechada del mercado, que descubre entonces la parte de fondo del modelo. El modelo tiene un gran problema, que es la apertura comercial, que ha traído el uso indiscriminado de importaciones y ha volteado una parte que empujó a la clase media que hoy votó a Alberto. Hay un segundo hecho, que la apertura de la cuenta capital ha provocado la salida de capitales de la Argentina, casi equivalente a 100.000 millones de dólares, y en un contexto, digamos, de manejo relativamente ajustado de reservas, que es lo que el Banco Central tendría para enfrentar una corrida de largo alcance. Bueno, yo creo que en ese marco, las herramientas que tenía el Banco... ¿Qué hubiera pasado con un Banco Central activo? Primero, el presidente hubiera hablado anoche con un discurso realmente muy fuerte, señalando que perdió la elección, pero tiene el manejo de las variables, y hubiera hecho hincapié en el hecho de que manejaba las variables el Banco Central. Yo creo que hubo un error del Banco Central de no mostrar que había un modelo de gestión de la crisis. Iba a haber una situación de volatilidad, y el tipo de cambio podría haber estado en otro lugar seguramente, y tuvo herramientas. Ahora hay que ver quién se benefició y quién perdió hoy. Ahora, Arnaldo, después del discurso que vimos de Macri, es indudable que hay un acto de irresponsabilidad, si se quiere, que por lo menos él no tiene intenciones de controlar esto. Lo que dijo es que el kirchnerismo haga una autocrítica en este sentido, por eso se va para arriba la divisa. Ya habían sido las 3:30 de la tarde cuando Macri hace este discurso. ¿Qué se puede esperar mañana del mercado? Primero, que el mercado está queriendo que haya una posición del candidato Alberto Fernández para expresar cuál es su política, y yo creo que eso no sería lo más apropiado, porque en realidad gobierna Macri, digamos. Están forzando a Alberto Fernández. Sí, pero la estrategia de mercados ya se probó con De la Rúa, se probó con De la Rúa. Exacto. Le quedan Es 5 meses además a Macri. presionar para que haya un pronunciamiento
mostrar quiénes van a ser las principales espadas, vos ya lo ves en los periódicos aquí, empiezan a ensayar nombres, etcétera. Tercero, cuando apareció eso, te empujan para que anuncies el plan económico y ahí viene otro nuevo golpe de mercado para que entres condicionado y veas Claro. si te reuniste con el Fondo Monetario, si no te reuniste, qué te dijo, ahora viene una nueva directora gerente del Fondo Monetario. Yo creo que hay que dejar que transite. La responsabilidad de los próximos 75 días son del presidente Macri, las conversaciones con el Fondo Monetario, salvo el caso que el mismo fondo se lo pida, hablar con la oposición y hablar con el candidato que va a ser el próximo presidente, la tiene que llevar Macri. Macri debería iniciar un proceso de cambio de la política que está siguiendo con el fondo para que no vuelva a tener una sorpresa como la que tuvo en estos días. Ahora es muy importante, disculpame Fernando un minuto, es muy importante, Arnaldo, lo que vos estás marcando, y es muy importante que la sociedad sepa, que creo que ya está quedando al desnudo, cómo opera el mercado. Has hecho una descripción perfecta, ahora empujado por el gobierno, tratando de manipular al próximo presidente, condicionar al próximo presidente, imponiéndole condiciones al próximo presidente. Bueno, pero vos fíjate que hay un hecho que vale la pena que lo resaltemos. ¿Quién te sale a pedir estas cosas? Son operadores de fondos de tercera línea en el mercado, porque los conocemos. No de ahora, de 20 años los conocemos, los que estamos en esta profesión, digamos, conocemos quiénes son los operadores, llamarle de alguna manera, que más presionan. Pero en simultáneo vos tenés en privado una gran cantidad de inversores internacionales que le están apostando a la Argentina diciendo, nosotros con Macri no hicimos negocio, estamos listos para partir. Claro. Quiere decir que en simultáneo hay otro mercado que te está diciendo, no pertenecemos a la banda de los apretadores. Ahora, también es importante lo que marcaba Alfredo, porque mientras el gobierno quería manipular a la opinión pública, engañando de que la paz cambiaria había mejorado todas las expectativas de la gente, ¿qué decían cuando ustedes le consultaban a la sociedad? Sí, 85% te dice, no, mi situación económica en mi último mes en el seno familiar es o igual de mal o fue a peor. Claro. O la gente tenía miedo a perder el empleo en el seno familiar, que en el fondo es lo que realmente le importa a la gente más allá de un sistema cambiario ficticio. Incluso, como bien decías, el tema de los mercados, que hay una disociación de la cotidianidad. No creo realmente que si nos fuéramos a cualquier esquina y le preguntáramos, la gente no entiende. No, porque además la palabra mercado es un eufemismo, que además lo que está marcando es un conjunto de empresas. Sí. Y no es monolítico. Tampoco es que haya una persona que se llame mercado. Hay gente de un lado que yo creo que esta derrota además va a hacer repensar también hacia adelante cuál es el rol de cierto sector financiero, empresario, porque las derrotas duelen, hacen mucho daño, y yo creo que en este momento también me parece que se van a reubicar en el nuevo mapa político electoral. Ahora, de la Argentina. Gustavo, hay un hecho que hay que llamar la atención al presidente, porque a mí me parece que esto puede ser una escenificación, la de hoy, pero acá esto constituye una gravedad tremenda, porque hoy estamos sin cadena de abastecimiento. Hoy no tenemos precios. Hoy no hay abastecimientos a las cadenas alimenticias, a las cadenas, digamos, de provisión, porque las empresas no saben cuál va a ser el precio. Aún hay empresarios que han ido a pagar de contado la provisión para sus locales y no le han entregado la mercadería para poder abastecer. Quiero decir, esto no es responsabilidad de la oposición. ¿Pero qué puede hacer un gobierno que se va frente a esto? Bueno, tiene que ordenar de tal manera que gobernando, establecer patrones que sean previsibles para utilizar los mecanismos que el propio mercado te determina. Ahora, Arnaldo, ¿no te pareció, vos tenés muchos años de experiencia política, que esto es lo que hay que destacar de Arnaldo, muchos años de experiencia política también, aparte de lo que sabe de economía, ¿no te pareció pobre, paupérrimo y deplorable que el presidente, como presidente, se haya dedicado hoy a evaluar políticamente, y cuando le preguntaron, bueno, usted como presidente, ¿qué va a hacer? Ah, no sé, todavía no sé. Sí, me pareció una conferencia irresponsable, muy negativa, digamos, como argentino, para lo que es este país, para la educación promedio que tenemos, para las instituciones, porque en otro contexto, Argentina, como pasó en la década del 80, digo, no hubiera soportado un cimbronazo de esta naturaleza. Tenemos instituciones mucho más fortalecidas. Yo creo que el presidente está jugando en el marco de un desconocimiento que transmite cierta ignorancia de las consecuencias que tiene lo que está diciendo.
Y esto al presidente le debe jugar en contra a nivel electoral también, ¿no? Sí, es que el porque presidente... ven un presidente, la sociedad ve un presidente desencajado, enojado, que dice, como un nene caprichoso, ¿qué medidas va a tomar, señor presidente? No sé. Como un nene caprichoso, enojado. Es muy poco creíble y de hecho creo que sigue dando pasos agigantados. Ayer anoche era poco creíble que hablara de resultados electorales cuando la propia institución competente que daba los resultados electorales todavía no decía nada. Eso es una suerte de boicot a la democracia en el día de ayer, que a mí me parecía enormemente grave ver que un presidente habla hacia la ciudadanía sin ningún tipo de respaldo. Había que fiarse de él, había que confiar en la persona, tanto que habla de populismo, había que confiar en su persona sin ninguna institución que respaldara lo que estaba diciendo. Creo que ayer muy bien esto, Alfredo, que marcás. Creo que secuestraron ayer la información en un hecho muy antidemocrático que hizo este gobierno. Y lo peor, gesto autoritario, váyanse a dormir. Váyanse a dormir. Ni querían demostrar los 15, 16 puntos de ventaja. Pero ya era Vox Populi, ahora lo manejaba el sector político, lo manejaban las instituciones, los embajadores manejaban ese número, 14, 15 puntos, lo estaba manejando el sistema en general, digamos, obviamente el mundo periodístico, porque estaba todo en conocimiento de todo el mundo. Fíjate que cuando él sale del escenario, se disparan los números en las pantallas y aparece toda la información al día. Digo, me parece, la verdad, una tomadora de pelo a los argentinos, hayan votado por el presidente, hayan votado por la oposición en cualquier, digamos, no sincerar esos números cuando vas perdiendo. Eso en deporte se habla de un mal perdedor. Digamos. Mal perdedor. Gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Gracias, Arnaldo, como Por siempre. favor. Muchas gracias. Pedro, ¿y el mundo? ¿Qué dijo hoy de la Argentina?